hoy, pues, yo dependo del Señor porque estamos rompiendo la tradición, porque es la Semana Santa y usted se da cuenta, en Israel ha habido una serie de disturbios, guerras, y el mundo no está bien. Ahora mismo el dólar está por caerse. La China ha hecho una campaña evangelística para sacar de la dependencia de los Estados Unidos en el mundo, y están luchando por tener el lugar número 1. Y acuérdense que China tiene millones y millones de personas, y ellos tienen un ejército tremendo. Y la Biblia del tiempo de Juan hablaba de un ejército de 200 millones. Ellos lo tienen. Y estamos en un tiempo crucial, un tiempo de cambios. Y ustedes saben que yo he estado hablando de las armas de nuestra milicia, y no quería hablar de eso en esta ocasión porque mañana en muchos lugares se celebra Easter, el Día de la Redención. En Puerto Rico han estado abarrotadas las iglesias, y se hace el Domingo de Ramos. Allá los pescadores venden muchos pescados en esta semana porque nadie come carne, se van por la tradición, usted sabe. Y se predican las 7 palabras, se hace la Santa Cena. Pero a veces nos vamos fuera del enfoque de por qué Cristo vino al mundo y el enfoque realmente de la Semana Santa. En esta ocasión voy a depender completamente del Espíritu Santo, porque yo estaba buscando un mensaje para esta ocasión. Yo dependo de lo que Dios me da, yo no dependo de mí. Y siempre que Dios me da algo, yo tengo tiempo para rumiarlo y bregar con él. Pero esta mañana, por la madrugada, en medio de este texto, me sonreí. Lo vamos a buscar Isaías 53 y vamos a leer del 1 al 2. Vamos a estar de pie y lo vamos a leer. Cuando yo me desperté esta mañana, el verso que sonó fue el verso 3. Pero como estos son solamente 12 versos, vale la pena leerlos todos. Cuando lo tengan con un amén bendito. Amén. Amén. Por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ningún engaño en su boca.
Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los grandes hombres. Amén. Señor, añada bendición a esta preciosa palabra. Padre, venimos delante de Dios. Te doy gracias por tu espíritu, que está con nosotros, y es con nosotros, que tú vives en nosotros. En ti nos movemos. Yo te pido, Señor, Aleluya. muevas Espíritu Santo, la palabra que ha sido depositada en mí, que Espíritu tú me des de Santo, nuevo Espíritu y valor Santo, para hablar tu palabra, Señor, que sea el Espíritu Santo, adoramos, Rey de Gloria. mi compañero, Adoramos, maravilloso Jesús. y que induzca a mi mente Cordero de Dios. y a todos los campos de la memoria, lo que ha sido sembrado en mi vida de tu palabra, concerniente a este tema y a esta palabra poderosa de Isaías 53. Señor, yo te pido que tú abras los oídos internos, el oído En el nombre de Jesús. de la voluntad, el oído de Jesús. de la obediencia, el oído del corazón, el oído interno, Señor, para que se lleve a cabo tu voluntad y tú tomes el primado y la gloria en todo, porque tú eres solo el merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de toda la honra. Pido al Espíritu Santo que le acomode lo espiritual a lo espiritual y que tu Espíritu fluya a través del labio, trayendo, Señor, todo aquello que tú quieres que se hable en este momento. Que estas cosas las pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te leí la Biblia del siglo de oro, por eso tiene una versión diferente que la Reina Valera del 1800, ¿verdad? La que yo suelo escuchar todo el tiempo. Pero ahora sí, en esta pasión voy a usar la Reina Valera antigua en el verso 5. Este fue el verso que me despertó esta mañana. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fíjense que nosotros hemos cubierto bastante la historia del hombre de Adán y Eva, y todavía no conocemos mucho, porque lo que nosotros hablamos, como dice Romanos 1, que lo que de Dios se conoce es porque es manifiesto. Hay muchas cosas que no sabemos, que el Señor le dio la responsabilidad a Moisés de escribir el Génesis y los primeros 5 libros. Y si usted ve la historia del Génesis, se dice que los primeros 11 capítulos fueron revelados y Dios le dio y se tomó un año aproximadamente en escribirlo. Y usted diría, el Señor le podría haber dado un dictado, le había escrito en la piedra también papel. No, el problema es que nosotros tenemos que oír para poder escribir. Hay que oír bien para uno poder entender. Y esta primera pareja falló, y como le dije en las otras ocasiones, hablando de nuestras almas espirituales, lo que ellos no se dieron cuenta de todo fue que ellos permanecían vivos, pero dentro de ellos Dios había sido desconectado de ellos, ya no había Dios. En el momento que ellos fueron echados del huerto, pues el hombre
se inventó algo que se llama religión. Religión es algo que parece a relación, pero no lo es. Y es como, lo puedo comparar con un jugo de China, de naranja. Usted lo exprime y como es puro, tiene el choice, usted puede coger, tomárselo puro. Si hay más gente con usted le va a echar una poca de agua para hacerlo un poquito más raro para que todos puedan tomar. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba niño, que se hacían mucho esos anuncios de los viajes a la luna, y en Puerto Rico se bebía una bebida que se llamaba tan, decía tan buena, pero era azúcar, tan de China. Yo no sé cuánto, ¿tú te acuerdas de eso, Ivo? Del tan de China. Entonces le anunciaban eso, que si usted quería jugo de China y no había China, usted le echaron una cucharada de tan al agua fría y lo meneaba y tenía jugo de China. Pero eso no es jugo de China, eso era sabor de China en polvo. Y era China lejísima, ¿verdad? Lejísima del palo, porque no es lo original. El hombre hizo lo mismo. Empezó a acordarse de cuando andaba con Dios, todas las cosas que Dios le dijo, lo que hizo con él, y trató de imitarlo. Y de eso nace lo que se llama la religión. Religión es algo que se parece. Es como también usted va al fish market, como hay personas que quieren comer los cangrejos esos que están en la profundidad, ¿verdad? Que muchos de la gente cuando lo van a pescar mueren, pues mal embravecido, bien frío, y allá abajo están esos cangrejos, son bien caros, y usted va al supermercado y encuentra que las patas de cangrejo valen $20 y pico la libra. Pero que hay uno que es imitación, y en la imitación tiene hasta más colores, tiene rayitas, y se ve así como más llamativo, y el precio es menos. Pero eso lo hacen de polo, de sobrante de bacalao. ¿Sabe Dios lo que le echan eso ahí? Todo lo que encuentran en el camino. Y le echan un azúcar y lo ponen blanco, usted sabe, lo pintan. Y dice imitación. Nunca lo original, la imitación va a saber igual que lo original. Ni nunca lo que se imita tiene el mismo precio que lo original. Entonces, Adán y Eva pecaron, fueron desconectados de Dios, y en ese momento que ellos fueron desconectados de Dios, pues el enemigo le había dicho, no, sabe Dios que el día que tú comas no van a ser abiertos, van a ser como Dios. Ellos, como el Señor le había dicho, el día que coman esto van a morir. Y a ellos verse que están funcionando corporalmente, dijeron, wow, es verdad lo que dijo la serpiente, comimos del árbol, pero el Señor dijo que íbamos a morir. Pero ese morir que habla ahí es una desconexión total de Dios. Y con esa falla que tuvo Adán y Eva, pues eso causó una muerte espiritual, y esa muerte espiritual causó una muerte física, y esa muerte física pasó a todos los hombres. Todos los hombres morimos en la acción de Adán, una acción de desobediencia. Por el primer pecado, el pecado contra la voluntad de Dios, el primer hombre, el modelo creado según la imagen de Elohim, perdió su posición espiritual en los cielos, y esto creó lo que se llama la muerte para él y todos los hombres. Toda la desobediencia en Adán, ¿verdad?, creó el pecado, y el pecado parió la muerte, la cual es la separación de la vida, porque Dios es eterno. Uno de los títulos de Dios, Él es el eterno Dios, no hay otro. Entonces, mañana en muchos lugares se predica de la resurrección, domingo de la resurrección.
Y me voy a meter aquí un poco en aguas profundas donde hay unos cangrejos que tienen mucha hambre y se comen a cualquiera. Para ver cómo está corrigiendo algo. Porque fue Constantino el que cambió los tiempos. Y Constantino cambió los días. Y Constantino puso un almanaque nuevo. Y en ese almanaque incluyó el domingo como el día de reposo. Y la Biblia habla que cuando los judíos celebran la Pascua, Pesaj, que cuando comienza la Pascua, comienza a la mitad de la semana, es miércoles, a la caída del sol. ¿Por qué a la caída del sol? Porque dice el Génesis que fue la tarde y la mañana el primer día. Dios hizo un nuevo día cuando se avecinaba la oscuridad y Él es luz. Entonces Él enseñó al mundo y a Adán que cuando Él hizo el día, lo hizo cuando venía la tarde. Fue la tarde y la mañana. Y eso tiene mucho que ver con el orden de Dios. Yo no le estoy imponiendo a nadie nada nuevo. Y mucha gente le dicen a uno, tú eres sabático. No, yo soy escritural. Cuando el Señor le dijo a Moisés los 10 mandamientos, si usted lo lee bien, le dice que se acordara del día de reposo. No era algo nuevo. Tenía 2600 años. Y fue pronunciado en el huerto. Cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es establecer el día de reposo, el sábado, como el día de reposo en el mundo. Y tanto así dice que la nación que no vaya del milenio para donde Israel, ¿verdad?, adorar, no va a llover, que van a ir de mes en mes y de sábado en sábado. No se me confunda, tranquilo. Gloria a Dios. Pues la tarde y la mañana, un día. ¿Qué tiene que ver esto con la restitución? Mucho. Porque la Pascua en Israel comienza a la mitad de la semana de la caída del sol. Jesucristo, la Pascua comenzó miércoles en la tarde. Por eso cuando usted lee Mateo, dice que muy de mañana, era las 6 de la mañana aproximadamente, cuando a Jesucristo lo fueron a buscar para llevarlo a crucificar. Por eso cuando se acaba la crucifixión, acaba a las 3 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? El sol se apagó, hubo tinieblas en la tierra. Y hay un orden, y ese mismo orden de la tarde y la mañana, Dios lo usó cuando sacó al pueblo de Egipto. Imagínense, si usted va a emprender un camino, un viaje a un camino que usted no conoce, usted dice, nos vamos a levantar de madrugada y nos vamos, porque no conocemos el camino, le vamos a echar gasolina al cajo, como decimos los puertorriqueños, ¿verdad? Sonríase, que Cristo le ama. Y nos preparamos para un viaje, pero el Señor le dijo a Moisés que lo sacara de tarde, porque había una hora específica para sacarlos del pueblo. Le estoy hablando pausado para que usted entienda, esto es un orden escritural, esto es un orden, un principio que no puede ser violado. Y de tarde ellos salieron de Egipto para llegar a un lugar, una tierra prometida. Y ahí se dieron por la persecución del faraón para cruzar el Mar Rojo. Y usted sabe la historia. Y el momento que Dios los sacó de Egipto, fue un tiempo como este. Y el Señor le dijo, yo quiero que cambies tu almanaque y que comiences los días desde este momento. Su nuevo año comienza cuando Dios te saca de la casa de la esclavitud. Eso quiere decir Egipto. La casa de la esclavitud. Y por eso es que cuando usted estudia los meses judíos, todos los meses judíos están entre 2 meses. Tienen partículas de un mes y el resto del otro. Y no lo termina completo, porque también simboliza las tardes. Cuando Dios comienza una obra, cuando a usted y a mí se nos ha anunciado tinieblas, se nos ha anunciado que no hay remedio,
que no hay salida, que hay problemas, Dios hace un día nuevo en medio de una tiniebla, en medio de una gran oscuridad. Dios te da una esperanza, hermano. Y eso yo lo he visto con mi vida, que cuando el médico dice algo, cuando dice no va para ningún lado, entonces el Señor dice, ahora yo voy a obrar. Gloria a Dios. Ahora yo voy a obrar. Y fíjense que el Señor como creador, usted se imagina que en medio de un caos, el Señor crea un día nuevo, la tarde. Lo pudo haber hecho a las 6 de la mañana y esperar que el gallo cantara. No había gallo, no había animales, no había nada. Había un caos. Walt Disney le llama Frozen Age. Frozen, ¿verdad? Ice Age. Porque nada se movía. Cuando el Señor le dijo ahí a Moisés que en el principio el Espíritu de Dios se movía, las aguas que había eran hielo. Y no solo, como le he dicho antes, no solo este mundo, sino el espacio sideral, todo estaba cubierto de agua, todo se había frisado. Y ahí, eso fue, como le he dicho antes, eso fue producto de un juicio, y ese juicio que fue donde Dios juzgó a Luzbel y a los ángeles que desobedecieron. Y el mundo pasó una catástrofe, se viró de patas arriba, como decimos nosotros. Y cuando ahora el Señor le dice a Moisés, escribe, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En muchos de los planetas, estos potentes telescopios y naves que han enviado, ven que en ciertos planetas habían ríos y mares, y los científicos no saben dónde va a parar el agua. Imagínese usted, y esto yo lo he dicho muchas veces, pero tengo que hablar aquí lo que el Espíritu me da, que cuando el Señor le dijo a Moisés que se separaran las aguas de las aguas, y puso una línea intermedia entre las aguas de las aguas, esa línea tiene 45 millas hacia arriba. Eso es lo que se llama la línea zona o el horizonte. 45 millas hay aproximadamente de aquí Providence a Boston. So, imagínese usted estando en un plano terrenal y que usted pueda mirar 45 millas hacia arriba. Y dice que separó las aguas de las aguas, y a las aguas de abajo las llamó mares, y le dijo después que se estuvieran en un solo lugar. Es decir, que había mucha agua, y por eso dice al principio que no había llovido, porque todo estaba bajo agua. Y por eso también los demonios no les gusta el sitio de agua, porque le acuerda el tormento, cómo ellos perdieron su cuerpo, con fuego y agua, y oscuridad, diría. Entonces, el momento que Adán pecó y fue destituido de la gloria de Dios, entonces surge este anuncio, que una persona que muere ya no vuelve, ya no retorna, porque hay una ley establecida que los hombres mueran una vez y luego se presenten para el juicio. Eso nadie lo puede cambiar. Y cuando vemos a Cristo, que Él viene al mundo, se da un anuncio que con la muerte de alguien que va a dar vida a los demás. Eso es un tema bien debatible. Entonces dice, ¿cómo es eso? Si el que se muere no vuelve para acá. ¿Cómo es eso? Y ahora, Jesucristo viene, ¿verdad? Y a él le tiene un nombre. Busque conmigo en Isaías 11. Y este nombre siempre está bien marcado en mí. Isaías 11. Voy a poner el niño. Y acuérdense que la descendencia de Cristo proviene de Isaí, de la casa de Isaí, de la casa de David, el padre de David. Y Dios es
Dios es tremendo cambiando planes, porque Él le cambia los planes al hombre. El mismo Moisés, el día atrás, el hermano Cristian habló aquí de la rebelión de Coré. ¿Recuerdan? Coré era el principal de los levitas, pero se metió en el club de los habladores, murmuradores, levantó una turba, y entonces entre Moisés y Aarón defendieron lo de Dios. Moisés y Aarón no eran los principales, pero Coré sí era el principal de los levitas. Y ya usted sabe la historia como el Señor Moisés le dice, si ustedes mueren como muere todo el mundo, a mí Dios no me llama. Pero si la tierra se abriera y descendieran vivos al Señor, sabréis que Jehová Dios le ha llamado. Y es el único registro de la Biblia donde unas personas que estaban en un estado natural de vida pasaron de vuelta a vida sin morir. Cayeron al Seol y fueron consumidos. Se abrió la tierra y hubo un terremoto y se los trajo a rodillas. Y siempre Dios está cambiando el orden, porque las personas, los gobiernos, hacen muchas cosas para cambiarlo de Dios. Y Dios escoge lo débil de él. Que lo débil de él es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y lo insensato de Dios es más sabio que toda la sabiduría actual. Entonces, cuando vemos aquí en Isaías 11:1, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un renuevo retornecerá de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo lo que hemos hablado de las almas de nuestra milicia. Usted tiene que saber qué Dios usted hace. Usted tiene que saber a quién usted recibió como Salvador y a quién usted confesó su vida a Él. Porque es necesario que nosotros conozcamos a Dios por quién Él es. Y nosotros tenemos muchas cosas depositadas en nosotros que aún desconocemos, que Dios las puso ahí, no las hemos usado, porque no sabemos. Nosotros nos vemos así como lo último, como una cosa insignificante. Y a veces hay que estar así. La Biblia dice que el que quisiera ser sabio, haga similar. Que siempre está en montaje. La gente que está montada, no para ellos. Pero cuando Dios quiere, Él quita y Él pone reír. Y esta palabra es renuevo. Y cuando usted busca esa palabra, es de un árbol que fue cortado, tronchado, y solo queda una cepa. Y mire, usted no sabe la historia de los árboles. Yo tenía que sacar una troncito de mi casa, ¿verdad? Yo estuve pegando con un tronco completo. Rompí tierras de soto, de los que son sotos, de los que son dulces, de chainsaw, de todo. Sacaba candela. Y estuve ahí atarantando. Tuve que buscar un hombre con una excavadora para que me sacara, y a él le dio porque estaba bien arraigado. Pero de vez en cuando yo estoy escribiendo mis mensajes, yo digo, pero bien un pitch alto, y miro que hay una pareja de pájaros carpinteros que van por allí y todavía le dan a un árbol que queda en el tronco, y ellos visitan por allí donde yo resido. Hay unos cuantos, ellos son rojos, el pájaro carpintero es rojo, y andan en pareja. Los que yo siempre había visto Manofred eran pequeñitos, pero estos son guapos, son grandes, estos son enormes. Y a veces yo los estoy observando, que ellos tienen una necesidad de darle un árbol, aún en el piso,
porque esa es la naturaleza de ellos. Y mientras ellos ven ese árbol, ellos ven ese árbol. El renuevo, el anuncio que hace aquí Isaías 53, es un anuncio no muy bueno, porque dice ahí que ha traído nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cualquier de nuevo delante de él. Y aquí, esto siempre me ha impresionado a mí, porque habla de una raíz de ciencia seca. Que no hay hermosura en él, ni esplendor, no hay hermosura, no hay esperanza. A mi casa han llevado muchas matitas, se le echa agua los primeros días, después se le olvida echarle agua y se seca, y ni con un booster de batería se prende. Después que se muere, pero de las matas hay que hablar con ella, hay que hablar con los niños. Hay gente que le hablan a las matas están los más bonitos y necesitan cuidado y cariño. Pero aquí está hablando de una raíz de piel seca, el cual no hay esperanza. ¿Por qué usa ese vocablo? Porque está hablando de otro hombre. El anuncio viene de otro hombre, de uno que como otro morirá también y no volverá. Entonces el anuncio aquí grande de la resurrección a través de Cristo, de que nos da vida a través de su muerte. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire, busque conmigo también en Zacarías 3:8. Estamos en Instagram y lo que las tiendas están vendiendo son huevitos de chocolate, pero los coneos aquí ponen, en Nueva York ponen huevos. Eso es lo que se vende en la farmacia, ¿verdad? Y en una decoración, un conejito, y todo completamente contrario a lo que realmente es la resurrección de nuestro Señor, es la vida que Él imparte. Zacarías 3:8. Y esta escritura de Zacarías 3:8 es tremenda, violenta. Yo diría que es una lectura sapiensal de nuestra escritura, que necesita interpretación. Zacarías 3:8. Escucha pues, ahora pues, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, porque son varones prodigiosos. La Biblia de ustedes dice simbólico, ¿verdad? ¿Ah? He aquí yo traigo a mi siervo que el renuevo, la resurrección. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de José, sobre la cual hay una piedra, y hay que 7 ojos. Y aquí yo esculpiré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, que en un día. Cuando Cristo fue crucificado, que dijo consumado es, ¿verdad? Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que hubo un gran terremoto, hermano. Hubo tinieblas en la tierra. Ahí estaban los demonios y el enemigo con todo el ejército de los cielos mirando ese espectáculo, que ellos sabían que al Hijo de Dios encarnado, lo habían azotado, lo habían desnudado, lo habían escupido, se habían burlado de él. Oye, le voy a decir un misterio. Y esta mañana, cuando me estaba preparando, el Señor me dio esto y me empecé a reír. Ese día que a Cristo lo crucificaron, las cortes celestes se vaciaron. Y todo el trabajo del enemigo de acusar, y todos los demonios y los brujos y los hechiceros y los satanistas que trabajaban en el mundo, no pudieron poner
un complaint más, una falla más por ninguna otra persona en el mundo, porque ese día cesó toda actividad acusatoria. Y dice el apóstol Pablo, mirándolo de otro punto de vista, que él tomó el acta de los decretos, porque las querellas, todas las acusaciones contra la humanidad, contra lo que había pasado del pasado y del presente actual de aquel momento. Ellos tenían la acusación de todos los hombres para presentarse a Dios. Jesucristo tomó toda la acusación de lo que había pasado antes, de aquel momento y del futuro, incluyéndonos nosotros. Él tomó el acta de los decretos que se presentaba delante de Dios para acusar y la clavó juntamente en la cruz. Es un milagro, denle un aplauso. Él pagó por el pecado de aquellos hombres que clamaron en el pasado, que llegaron hasta un lado del arca de Noé, hasta los que creyeron ahí, incluyendo aquel ladrón bueno que le pidió salvación, incluyéndonos nosotros, porque dice su palabra en Apocalipsis que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese sacrificio bastó para satisfacer al Padre la demanda de aquel atraco que el enemigo hizo contra Adán y que produjo esa muerte. Por eso le hablé de la identidad con Cristo, porque en esa identidad con Cristo ya nosotros no tenemos ningún parentesco con Adán. El parentesco que tenemos es con Abraham, aunque somos hijos de Abraham por la fe. Y ese fue al que el Señor socorrió, a la descendencia de Abraham, que somos nosotros, los que creemos. Yo le he dicho muchas veces que los judíos no existían. Es la relación entre Abraham y Dios donde crea los judíos, la nación hebrea. Un judío, en términos, si no me equivoco, es uno que cruza. Y nosotros cruzamos de muerte a vida por el sacrificio que Cristo ha hecho. Por eso dice a Hebreos, yo lo menciono tanto, que cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande. Que lo que Cristo hizo para darnos vida, la vida espiritual, estando en el cuerpo natural, para llevarnos a la eternidad, y también para activar todos los poderes del siglo venidero que están en nosotros. En muchos de nosotros están inactivos, están de una manera estática y no reconocible, porque nosotros somos nuevas criaturas. Dice en 2 Corintios, de modo que si alguno es Cristo, no lo reconocen. Las cosas viejas pasaron. Él creó dentro de nosotros una vida indestructible. Él creó un lugar para él morar. Por eso le dije los otros días que él estaba buscando a un adorador, alguien que le adore, alguien que diga, aunque yo tengo muchos problemas, que la gente no se lleva conmigo, aunque yo no estoy en las cosas sociales, el Señor se apiadó de mí, el Señor tuvo misericordia de mí y no se avergonzó de mí. Usted sabe que hay mucha gente que cuando están en una fiesta o están en una posición mejor y las cosas le han ido bien, empiezan a hacer diferencia de los demás y a darle el codo y a tratarlos mal, porque se sienten que superiores. Es la marca de una pintura en Puerto Rico, la pintura superior, ¿se acuerdan? Si la deja mucho tiempo se pega también y se cae. Así es el orgullo. No tiene que reconocer que Jesucristo nos dio vida a nosotros y nos dio de su reino a nosotros para que nosotros andemos en esperanza de vida, en novedad de vida. Por eso les dije cosas que a veces chocan lo que yo hablo, pero yo no me puedo callar lo que Dios me da. La Biblia dice que cuando
el apóstol Pablo dice que cuando seamos arrebatados es para recibir un cuerpo nuevo. Nunca dice que nos van a poner una cabeza nueva. Nos deberían poner una cabeza nueva sería también porque tenemos muchos millones, ¿verdad? Hablando de ciertos cristianos. Porque en ese momento que somos levantados en la resurrección, nosotros debemos tener una mente que ha sido completada en Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso también digo al apóstol Pablo, ya no vivo yo, aquí vive Cristo en mí. Para mí el vivir es morir, y el morir y el morir es ganancia. ¿Entiendes? ¿Cómo acomodamos los pensamientos de Dios? ¿Cómo podemos acceder o aceptar lo que Dios ha puesto en nosotros? Que a veces nosotros lo tenemos un poco porque no comprendemos cómo llegar ahí. Cómo yo me apodero de lo que es de Dios que está en mí. Él dice en su palabra que si entre sacar lo preciado de oír, vamos a hacer como su boca dulce. Y eso es lo que menos sale de nuestra boca a veces. Y no es de mal aliento, no es problema con los dientes ni la encía. Es que sale lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre. Yo le decía a unos hermanos hoy, compartiendo mi jocosidad, que hay que entender la Biblia. La Biblia dice, no seáis como el caballo, ni como el burro. ¿Sin qué? Sin entendimiento. Porque hay que bregar con ellos con freno, igual que los carros, ¿verdad? Y con cabrete. Y ahí no digo que también hay que darle latigazos, decirle, arre, y maltratarlo un poco para que caminen. Y el Señor dice en su palabra que no seáis como el caballo. Y creo que nos está hablando a nosotros los caballeros. Dígame. Ay, santo. Yo no me iba a meter en eso. Pero habla de dos animales más. Habla de la puerca, la cerda, que vuelve, el cerdo, que vuelve a qué? A su lodo. Lo lavaron, lo llevaron al carguaje, lo pusieron bien oloroso. Dice, ay, estoy aburrido de estar limpio, y se va apartando. Y el perro, que vuelve ¿qué? Un día voy a hablar de eso, porque eso tiene que ver. Nosotros tenemos cuál es el objetivo de Dios hablar. Despertar la atención primeramente, despertar la conciencia, depositar en la conciencia una esperanza de vida. Nosotros pasamos por mucho la vida, por desprecio, por crisis, por dolores. Los que nos están dando, los doctores son locos con recetarnos. Yo los otros días, cuando estaba hablando con la lámpara, tuve mucho tiempo gritando para arriba. Y la Biblia dice que mirarte arriba y buscar la cosa de arriba, pero de esa manera, porque se le pegan los dolores en la cabeza, ¿sabes? Que uno con el ACE le da dolores. Le di al doctor, tengo un dolor tremendo ahí 2 días. Y me dio un mozo relax. Y cuando yo vi todos los ARP que tenía, y te queda ahí en la ventana y le das ARP a otro. Ya lo ves. Los ARP eran más que los problemas que yo tenía. Y después de un lado se me pasó al otro. Y ya mismo se va también. Y los doctores son locos con recetarle a uno. Y empezaron con una pastilla. Tiene un montón de pastillas en clase. Se dicen CBA o Walgreens. Ya le hablan a uno. Y cuando uno paga, dice, ¿cuántas pastillas está bebiendo esto? Cuando uno viene a ver, ¡wow! Y cada vez que él viene, no me traiga pastillas nuevas, no quiero, no me las voy a beber. Y me he tenido que poner fuerte con él. Porque cada vez que le traigo una pastilla nueva es cuchín. Le entra dinero para él. Un referido, cuchín. Y toca su PM, cuchín. Y es con uno. Es con el cuerpo de uno. Y yo le digo, estilo de inocencia. No, señor. Déjame ahí que son unos días que yo estoy pasando tormenta. Se va, bueno. Te voy a dar otra pastilla, tiene la presión alta. No, estaba caminando bien. Coge la presión de nuevo. Dice, ¿verdad? Está bien. Esa máquina tuya que es mentirosa, chismosa. La muchacha pone la automática, esa máquina automática no siente ni parece por nadie. Y llena. Bueno, la cosa mala.
Y yo digo, cójame usted con el manómetro suyo para que usted vea. Y me quito la camisa. Esa no lee por la manga, no, eso lee. No lee nada, ni lee ni escribe. Venga, y lo pongo. Y es verdad, Rafael, usted está bien. Lo doy para mi casa. Yo lo dejo a él. Cada vez que él me ve a mí, yo salgo con un montón de recetas. Y allá Gordon te dice, come back again. Dice, no señor. Eso es dándole pastilla a uno, matando a uno. Esta sociedad nos está matando. Y tú sabes lo más que nos está matando, hermano. Toda la filtrafa, toda la basura que nosotros oímos, que son religiosas, que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Y Dios es bien estricto con lo que Él dice, con lo que Él ha establecido. Y nosotros siempre, alguien nos dice, no hay que hacer esto, no hay que hacer esto. La gente te dice, ya tú no tienes que guardar los 50 mil. Pues vete matando, que tú te la gracia. Te vas a desgraciar de la cárcel. Sí. Róbate algo que también va a tener poder. Y todo lo que dice ahí, no porque estamos en la gracia. No, no señor. La gracia es más fuerte que la misma ley. Porque la Biblia dice que juicio sin misericordia se hará como aquel que tiene juicio sin misericordia. El apóstol Pablo también dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Pero también dice que el que tiene misericordia es mayor que él es. Entonces, uno tiene que tener una regla en la vida. Cómo yo miro a los demás. Mire, y muchas personas no han podido acceder a esa vida de resurrección, a esa vida nueva, a esa vida que Cristo nos da, por las indiferencias que tenemos internamente, por el odio, por la apatía. Entonces, si tú nunca has visto a Dios, porque Dios permanece invisible por su distancia, por donde está, porque Él dejó un legado que solamente lo vamos a ver a través de la fe. Si tú ves a tu hermano y tú no le puedes saludar, tú no le puedes echar la mano, tú no puedes tener algo de bien con el que tú ves, ¿cómo tú puedes amar a Dios? Te dañó el historia. Amén. Es una cosa que no se puede quitar. Hay mucha gente que yo conozco que está en una sabiduría terrible. Si tuviera a Salomón vivo, me preguntara, wow, ¿y a qué escuela fueron esos líderes? Saben mucho, pero no se aplican a lo que saben, porque hacen acepción de personas y Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira todo igual y Dios dice lo que sea. Mira, el Espíritu Santo que yo conozco me puede decir algo ahí, que otra persona está ahí al lado mío, que yo le he dicho, puede así, tú tienes que cambiar esto. Me dicen que no. Y puede estar el Espíritu Santo y le habla a uno por alguien y le da su agua para el porque el Espíritu Santo no se esconde de nadie, es Dios. Y antes que nosotros podamos entrar en la vida de la restauración, en la vida de la regeneración, en poner las cosas de nuestra vida en orden, las cosas nuestras tienen que estar en orden con los demás. Dice Jeremías que si caminaste con los de a pie y te vencieron, ¿qué harás con los que vienen en caballo? ¿Qué harás con los que vengan montados? Y hay personas que se montan y tienen una... Hermano, yo tengo que hablar con gente bien difícil. Gente que piensa que está en un estatus tremendo, que ellos tienen a Dios agarrado así de la mano, y es lo que ellos digo, están bien equivocados. Los tengo en uno de esos tres: el caballo sin entendimiento, ¿verdad? La puerca lavada que se ensució y el perro que volvió a su vómito. Hay una historia muy grande en eso. Cuando uno no reconoce a Dios, porque Dios en la debilidad de su muerte nos dio vida a nosotros para darnos una esperanza. Eso es la resurrección, ese es el renuevo. Él es el varón del renuevo. Él es el que trajo la sabiduría. Él es el que trajo el temor de Jehová, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia. La mente de uno tiene que funcionar perfectamente para uno poder adorar a Dios, porque tú tienes que saber lo que estás haciendo, así como tú sabes lo que estás haciendo cuando estás pecando. Cuando pecamos sabemos lo que estamos haciendo, también para adorar y servir a Dios igual. Tiene que haber una conciencia de que estamos sirviendo a Dios y que le reconocemos, de que le reconocemos en todos sus caminos.
Vaya conmigo, Zacarías 6:12, con esto termino. Le dije que no tenía palabras, que estoy dependiendo de Dios. Solo tres textos ahí, tranquilo. Pero el Señor que llena la boca. Y yo casi siempre hablo con un material, con un bosquejo que tengo preparado para controlarme. Pero cuando el Espíritu trae esa palabra que se sale, es porque hay una necesidad. Antes que usted vea a Dios en Sion y antes que usted sea lleno del Espíritu Santo, usted tiene que arreglar las cuentas con los demás. Porque si no se engaña a sí mismo. Podemos hablar de lengua como habla mucha gente y profetizan y son un estorbo. Hay que reconocer aún a los niños. Los niños se les debe un respeto. Y una persona tiene que ser respetada de todos los ángulos. Usted sabe que aquí venía una señora, una babalá, y venía todo el tiempo. Y yo no podía hacer muchas cosas porque este lugar no es nuestro. Pero cuando el pastor dijo, no, usted tiene, ay bendito, hoy mismo estará en tu paraíso. Y no volvió porque cada vez que había crecimiento, cada vez que estaban viniendo de Palma, venía la bruja, la del 80, la de México. Venía por ahí a mover fotos y cosas. Y le tiene la cara de decir a uno, yo quiero enseñarle la palabra a usted para que usted aprenda de eso. Bueno, algunos sueños son pesadillas. Sí. Así me dijo un hombre una vez a mí que yo estaba trabajando en mi plomería. Yo lo que necesito son 2 semanas. Y en 2 semanas yo sé todo lo que tú sabes. Y al tiempo lo cogieron, pero se lleva como 15 años. Y lo más triste del caso es que es inocente, el hombre era inocente. Le levantaron una calumnia. Era un hombre bueno. Pero tú nunca puedes medir la capacidad del otro en 2 semanas. Porque eso no es un frigorífico ni un restaurante chino que te quiera. No sé nada. Esto toma tiempo conocer a Dios. Toma tiempo que tú hagas una decisión por Dios. Zacarías 6:12. Y hablarle a él diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es que el nuevo, la resurrección, el cual retoñecerá de debajo de sí, y él edificará el templo de Jehová, trono, y será, espérate, me fui, él edificará el templo de Jehová, lo dice ahora el 13, fíjese que el 12 dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual reconocerá debajo de sí y edificará el templo de Jehová. Hay un punto. Y el 13 empieza el templo, edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se asentará y dominará en su trono y será sacerdote en su trono y consejo de paz será entre ambos a dos. Jesucristo es el autor de la eterna redención. Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo también, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aún después de muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y eso es lo que celebramos todos los días, la resurrección de Cristo, que con su muerte nos dio vida, que nos dio una esperanza de vida, y una vida con galardón. Hay mucha gente que no quiere hablar de la eternidad porque es muy comprometedor, porque implica usted estudiar y buscar el. Pero en la eternidad hay lugares específicos para personas que trabajaron, que ganaron algo, que trabajaron para el Señor aquí en la tierra. Un lugar bueno, un lugar que no hay que pagar renta, un lugar que no va a haber cucarachas, ratones, sabandías, no va a haber frío, no va a haber calor, no va a haber incomodidad. Es un lugar donde vamos a morar en la eternidad y Cristo va a estar con nosotros, morando con nosotros. ¿Tú te imaginas eso? Gloria a Dios. Tantos problemas que hay aquí en la tierra. Que nosotros vamos a estar en un lugar que solamente nos van a hacer un libro, un solo libro. Entramos con Él y ya no salimos. Pero hay personas que no hicieron, como yo lo he dicho, que han molestado conmigo, y está bien, que van a vivir en un chiste. Yo dije eso hace muchos años. Y ahora Dios te lo está revelando a mucha gente, la gloria de Dios. Que vio gente viviendo un church de eternidad. Te va a buscar un puente allá para que vaya. Y no, si no hacemos el trabajo completo, vamos a estar incompletos. Bueno, puesto de pie, espero que
hayamos aprendido algo. Toda esta semana el pueblo, ¿cómo diría yo? Los hermanos judíos que son cristianos han estado celebrando la fiesta. Y toda esta semana han estado dando un servicio, especialmente a la iglesia que llevo, han estado dando un servicio y después del servicio hay una fiesta, comida. Y hace falta comer, hace falta compartir, porque en ese compartir es que las personas se conocen. Cuando nos tratamos unos a otros, cuando tenemos esa conexión los unos con los otros, hay que tener tacto, hay que tener consideración a los demás, para que nosotros podamos tener paz de día y de noche. Que muchas veces la paz no. Oramos. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Tu misericordia, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú eres el maestro de maestros. Tú eres el campeón de campeones. Tú saliste a vencer y a vencer. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la palabra inspirada, te doy gracias, Señor, por la palabra escrita, por el logo, por el rema y por el dabar tuyo, Señor, que activa tantas cosas, Señor. Yo te pido, Dios mío, que esta palabra quede impregnada en los corazones, tatuada en la mente, en el corazón, en el pensamiento, y que el poder de la resurrección tuya en cada uno de nosotros haga trabajo, su obra. Porque para ti no hay nada difícil, no hay nada imposible. Te pido que tú continúes obrando en cada uno de mis hermanos, los oyentes. Señor, que seas tú que nos lleves al delicado paso y agua de reposo para poder saborear todas estas cosas que han sido escritas para nuestro beneficio. Y pido la paz tuya, el amor tuyo abunde más y más de todos nosotros, que nos podamos considerar iguales los unos a nosotros, que estamos en el cuerpo de Dios. Te doy gracias por lo que estás haciendo. Te pido que bendiga esta congregación y a los oyentes, y lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gracias por su atención.